Muy buenos días, jóvenes. En el día de hoy nos encontramos nuevamente en su clase de cálculo diferencial o cálculo 1. Hoy con el tema derivada del producto del seno. El video que nos atañe en el día de hoy dice lo siguiente: y es igual a x por seno de 7 sobre x. Podemos observar que es un producto donde tenemos dos factores. El primer factor es x y el segundo factor es seno de 7 sobre x. Como pueden observar, el argumento del seno es un racional. Para dar efecto, nosotros antes de comenzar a desarrollar el presente ejercicio debemos de reescribir el argumento del seno en términos de potencia, aplicando la siguiente propiedad del álgebra, que dice lo siguiente: cuando nosotros tenemos en general una expresión que diga lo siguiente: 1 sobre a la n, esto es igual a la n a la menos n. Quiere decir esto que una expresión en términos de racional la podemos expresar en una expresión en términos de potencia y viceversa, según la necesidad del ejercicio. En este caso está en términos de racional, la podemos reescribir en términos de potencia con esta propiedad. Entonces reescribamos el presente ejercicio y quedaría de la siguiente forma: y es igual a x que multiplica a seno de 7x a la menos 1. Recordemos de que el denominador x no tiene potencia, sino tiene exponente. Se sobreentiende que el exponente es 1. Para tales efectos, al ponerse de forma lineal, aplicando la propiedad que tenemos acá, pasa con exponente negativo, pero como el exponente es 1, sería a la menos 1. 7x a la menos 1 sería el argumento del seno. Bueno, ya teniendo esta expresión de esta manera reexpresada, podemos proceder a indicar lo que vamos a desarrollar. ¿Qué vamos a desarrollar? La derivada de y con respecto a x va a ser igual a la derivada con respecto a x de la siguiente expresión, del primer factor, que es x, que multiplica al seno de 7x a la menos 1. Ya tenemos indicado lo que vamos a desarrollar. Aquí tenemos la derivada de un producto. Para tales efectos, nosotros nos toca recordar la regla del producto de derivada. Dice lo siguiente: que si yo tengo en general derivada con respecto a x de u por v, esto es igual a el primer término, que es u, por la derivada con respecto a x de v, más el segundo término, que en este caso es v, por la derivada con respecto a x de u. En general, esta es la regla para derivar un producto. Cabe recordar que todas estas reglas son demostrables y vamos a desarrollar cada una de las demostraciones de estas reglas en un capítulo especial. Vamos a proceder a aplicar esta regla número 2 que hemos escrito y quedaría de la siguiente manera el ejercicio: derivada de y con respecto a x va a ser igual a ese primer término, que es x, por la derivada con respecto a x del segundo término, que en este caso es seno de 7x a la menos 1. Primer término por derivada del segundo, más el segundo término, que es seno de 7x a la menos 1, multiplicado por la derivada con respecto a x del primer término, que en este caso nos damos cuenta que es x. Y de esta forma
estamos dando aplicación a la segunda regla que hemos escrito acá en el tablero. La regla del producto. ¿Qué observamos ahora? Tenemos que hallar la derivada del seno y la derivada de x con respecto a x. Para tal efecto vamos a recordar esta regla, lo que nos dice lo que es la derivada del seno. Aplicando la regla de la cadena, me quedaría de la siguiente manera. Si nosotros tenemos en general derivada con respecto a x del seno, digamos de un argumento teta, esto va a ser igual al coseno de ese argumento teta por la derivada con respecto a x de el argumento teta. Eso en general. Y acá tendríamos derivada de x con respecto a x, vamos a recordarlo. Derivada con respecto a x de x es igual a 1. Bueno, siempre recordamos las fórmulas o las reglas que vamos a aplicar en cada uno de los pasos pertinentes de los ejercicios. Procedamos a aplicar estas dos reglas que hemos escrito, la tercera y la cuarta. Y el ejercicio me quedaría de la siguiente manera. Derivada de y con respecto a x va a ser igual a x que multiplica. Ya tenemos derivada del seno, sabemos que es el coseno de ese argumento, que en este caso es 7x a la menos 1. Aplicándole la regla de la cadena, nos queda por la derivada con respecto a x de 7x a la menos 1. Bueno, más ese segundo término me dice que es el seno de 7x a la menos 1 por, aquí tenemos derivada de x con respecto a x, recordamos la regla número 4 que hemos escrito acá, y sabemos que derivada de x con respecto a x es 1, por formalismo lo ponemos, dado que cualquier expresión multiplicado por 1 nos da la misma expresión, simplemente un formalismo de escritura. Aquí tenemos la derivada de una constante por una función. Recordemos la regla de la derivada de la constante por la función. La regla número 5 aquí sería derivada con respecto a x de c por x va a ser igual a c por la derivada con respecto a x de x. En general, esta es la regla. Vamos a desarrollar detalladamente paso a paso y nos vamos dando cuenta que ya el ejercicio está tomando forma. Ya está tomando forma el ejercicio. Y me quedaría derivada de y con respecto a x va a ser igual a. La primera parte queda totalmente idéntica. X por el coseno de 7x a la menos 1. Aquí vamos a hacerlo al detalle, paso a paso. Sería 7 por la derivada con respecto a x de x a la menos 1. Más el segundo término, totalmente, resolvemos este producto y quedaría 1 por seno. Sería simplemente seno de 7x a la menos 1. Bueno, en este orden de ideas nos vamos dando cuenta que ya el ejercicio está casi que listo. ¿Qué observamos que viene? Aquí tendríamos que desarrollar o hallar la derivada de esta potencia. Derivada de x a la menos 1. Recordemos que la derivada de una potencia no la tenemos escrita, vamos a escribirla entonces. La derivada de una potencia dice lo siguiente: derivada con respecto a x de a la n, esto es igual a n que multiplica a la n menos 1. Derivada de una potencia es la que tenemos que hallar en este paso. Entonces vamos detalladamente, paso a paso, y nos queda el ejercicio de la siguiente manera. Derivada de y con respecto a x va a ser igual a x que multiplica a coseno de 7x a la menos 1 por 7 que multiplica, aquí tendríamos que aplicar la derivada de la potencia, sería en este caso menos 1,
que multiplica a x a la menos 1 menos 1 más el seno de 7x a la menos 1. Vean que lo estamos haciendo detalladamente paso a paso. Aquí que tendríamos que desarrollar las operaciones indicadas. Tenemos un producto aquí, tenemos una expresión en términos de potencia y aplicamos propiedad conmutativa. Vamos a desarrollarlo. Quedaría entonces derivada de y con respecto a x va a ser igual a, vamos a hacerlo detalladamente, más despacio, x por coseno de 7x a la menos 1 por, aquí tendríamos 7 por menos 1 sería menos 7 que multiplica a x menos 1 sería menos 2 más ese segundo término que tenemos que es seno de 7x a la menos 1. Bueno. Miremos que ya está casi que lista la respuesta. Aquí nos tocaría desarrollar el producto continuado que tenemos en el primer término y le aplicamos propiedad conmutativa. Entonces quedaría de la siguiente manera. Derivada de y con respecto a x va a ser igual. Acá tendríamos menos 7 por un coeficiente acá, 1 sería menos 7. Aquí tendríamos x, vamos a hacerlo detalladamente, menos 7, aquí sería menos 7 que multiplica a x por x a la menos 2 por aquí el coseno de 7x a la menos 1 más el segundo término, vamos a hacerlo igual, seno de 7x a la menos 1. Bueno. En este orden de ideas, dividamos el tablero aquí y continuamos. Miremos que aquí tenemos producto de potencia de igual base. Recordemos esta propiedad que me dice lo siguiente. Cuando nosotros tenemos a la n por a la m, esto es igual a la n más m. Producto de potencia de igual base, se pone la misma base y se suman los exponentes. Es lo que vamos a hacer en esta expresión, x por x a la 1 por x a la menos 2. Entonces procedamos a desarrollarlo en la parte superior y quedaría derivada de y con respecto a x va a ser igual a menos 7 que multiplica, aquí tendríamos x a la 1 menos 2. Recordemos que x se suman los exponentes 1 menos 2. Vamos a hacerlo al detalle entonces. X, el exponente x es 1 más menos 2. Recordemos que se suman los exponentes, tiene x a la 1 más menos 2. Simplemente sería 1 más por menos menos y quedaría simplemente x menos 2. Vamos a hacerlo enseguida el paso. Aquí hagamos el paso por coseno de 7x a la menos 1. Aquí sería coseno de 7x a la menos 1 más el seno de 7x a la menos 1 más el seno de 7x a la menos 1. Ya el ejercicio está la respuesta casi que lista. Derivada de y con respecto a x es igual. Desarrollamos estas operaciones y me quedaría aquí, sería menos 7 x x1 menos 2 sería x menos 1 por el coseno de 7x a la menos 1 más el seno de 7x a la menos 1. Aquí tenemos entonces
nos podemos dar cuenta de que ya en ese punto, nos podemos dar cuenta que ya en este punto podríamos dejar la respuesta hasta aquí. Esta según la exigencia del libro que estemos siguiendo o de acuerdo a la exigencia del docente en cuestión. Esa podría ser una posible respuesta, pero a veces los libros son más exigentes o los docentes y se hace necesario hacer una serie de modificaciones reajustando el resultado. Aquí podría quedar así, pero si lo reorganizamos, el ejercicio fácilmente quedaría de la siguiente forma: derivada de y con respecto a x, siendo un poco más estricto, lo reorganizamos y quedaría igual. Observamos de que tenemos los dos términos y el primer término está negativo, el segundo positivo, el segundo término es seno y el primero coseno. A ponerlo en su orden, quedaría entonces, aplicando propiedad conmutativa, quedaría seno de 7x a la menos 1 menos 7x a la menos 1 que multiplica al coseno de 7x a la menos 1. Estamos siendo un poco más estrictos en el desarrollo del ejercicio si lo continuamos así. Entonces hemos hecho que aplicar propiedad conmutativa: menos 7x a la menos 1, coseno de 7x a la menos 1. Ya el ejercicio está tomando otra forma. Si queremos ser un poco más estrictos con el desarrollo del ejercicio, observamos que cuando vimos el ejercicio en su enunciado, el argumento estaba en términos racionales. Esto nos está dando una leve guía de que el resultado también debemos de dejarlo en términos racionales, tal cual como está el enunciado. Entonces lo desarrollamos de esa manera y quedaría derivada de y con respecto a x va a ser igual al seno. Aquí sería seno de 7 sobre x. Recordemos que estamos ahora aplicando la propiedad a lo contrario. La tenemos en términos de potencia, lo representamos en términos de racional, tal cual como está la propiedad número 1 de derecha a izquierda. Entonces, ya ahora no es 7x a la menos 1, sino 7 sobre x a la 1. Al igual forma, el segundo término, menos, aquí tendríamos menos 7 sobre x por el coseno. En la misma manera aplicamos la propiedad y quedaría 7 sobre x. En términos de potencia lo ponemos en términos de racional. Y mire que ya el ejercicio está tomando otro horizonte. Ahora nosotros vemos fácilmente que tenemos una expresión racional. Simplemente esto es una expresión racional y la podemos reescribir de la siguiente forma: derivada de y con respecto a x, esto va a ser igual a, aquí tendríamos seno de 7 sobre x menos, observamos que quedaría 7 sobre x por el coseno, lo acomodamos mejor, 7 sobre x, y se evidencia más que es una expresión racional, donde aquí tendríamos un coeficiente 1 sobre 1. Si desarrollamos este racional, recordemos que para desarrollar un racional se desarrolla de la siguiente manera: a sobre b menos c sobre d es igual a por d menos b por c sobre b por d. Desarrollamos sobre este racional y quedaría derivada de y con respecto a x va a ser igual a x por seno de 7x. Sería entonces x por seno de 7 sobre x menos, recordemos que acá sería 1 por aquella expresión, sería simplemente 7 por coseno de 7 sobre x. Toda esta expresión, 1 por x, simplemente x. Y de esta manera ya creo que
podemos decir que hemos llegado ya a un final, a una forma más irreducible de la expresión, y este sería un último resultado dándole una reducción al máximo. Como es nuestra costumbre, desarrollamos los ejercicios hasta el máximo. Es factible que haya que se pueda dejar hasta aquí, hasta este punto, o si somos más exigentes llegamos a este punto, de acuerdo a la exigencia del docente o de acuerdo a la exigencia del texto que estemos llevando a cabo. No siendo más el motivo de la presente, jóvenes, los invito a que se suscriban a mi canal, profe Haniver Chartuni, en el cual encontrarán una variedad de temas en el área de las matemáticas y física, desde el bachillerato hasta la universidad. Recuerden darle manito arriba y campanita para que le lleguen las notificaciones de los videos que permanentemente estoy subiendo a mi canal. Muchas gracias por la atención prestada. Les habló su siervo en Cristo, Haniver Chartuni Flores. Que Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, los siga bendiciendo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Salam aleikum. Salam aleikum.